Buenos días, chicos. Bienvenidos al curso de Startup para la Investigación. Acá tenemos el sílabo que básicamente menciona que tenemos 9 sesiones de 2 horas cada una y son sesiones presenciales y también virtuales. Hoy día empezamos con la sesión virtual. La siguiente va a ser presencial, creo que es el jueves. Y el objetivo de este taller es introducirlos al uso de Stata y también a utilizar algunas bases de datos relevantes que eventualmente puedan utilizar en investigaciones o en tesis. Entonces hemos elegido algunas bases de datos que suelen tener información económica y también medioambiental. Algunas de ellas son del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, otras son de algunos ministerios y también del CENAMI, y se espera que eventualmente todo eso les sirva para aplicar econometría, estadística, análisis de algún tipo para que puedan hacer sus tesis. Entonces va a ser un taller bastante aplicado. El contenido de Stata es bastante amplio y también las bases de datos son bien grandes y tienen mucha información que aprender, pero la idea es darles un panorama general para que ustedes eventualmente puedan profundizar en la parte que les interese. Acá tenemos más o menos el contenido de cada una de las sesiones. Hoy día vamos a ver una introducción de Stata, básicamente cómo acceder a Stata. Sé que en las computadoras de la universidad tienen Stata, pero también les voy a pasar, o ya les pasé una versión de Stata que pueden utilizar sin necesidad de instalar. Y en la siguiente vamos a ver limpieza de bases de datos, que básicamente es tratar de acotar y ordenar una base de datos bruta que ustedes descargan en Internet. Cuando ustedes descargan una base de Internet, la base de datos es muy grande, tiene muchas variables, tiene muchas observaciones, está mal digitada o está desordenada, está partida en muchos módulos y ustedes no van a utilizar todos esos módulos ni todas las variables y observaciones para su tesis, ¿no? Por ejemplo, si trabajan con la ENAO tiene 35.000 hogares, tiene más de 1.000 variables, tiene más de 30, tiene 35 módulos, entonces es imposible que una tesis van a utilizar todo eso. Probablemente van a utilizar solamente un grupo chiquito, quizás solamente aquellas personas que son adultos mayores, por ejemplo, que tengan mayores de 65 años. Van a utilizar quizás solamente los de la zona urbana o zona rural, solamente quizás algunos de algunos departamentos. Van a utilizar solamente 10 variables, 11 variables, 12 variables, y solamente van a utilizar uno, dos módulos o tres módulos como máximo. Entonces, limpieza de base de datos básicamente es restringir toda esa base de datos a la información que solamente van a necesitar para su pregunta de investigación. Y además, las variables, las observaciones que están en la base de datos están a veces mal digitadas o hay que hacer transformaciones para que se puedan utilizar adecuadamente en el análisis estadístico econométrico. Todo eso es limpieza de base de datos, que normalmente es la parte que dura más, es la parte más extensa cuando uno hace tesis o hace una investigación. Dura a veces semanas o meses porque uno tiene que escoger eh, qué información va a utilizar, tiene que escoger cómo va a transformar las variables, tiene que escoger qué población o qué grupo de personas va a quedarse en su base de datos. Es la parte más extensa en términos de tiempo que, que a uno le demora en una investigación. Luego, ya cuando uno tiene la base de datos limpia, acotada, con las variables ya bien definidas, todo eso, uno pasa recién al análisis estadístico y econométrico. Lo primero que uno hace es sacar estadísticos descriptivos, que básicamente es ver las principales características de sus variables, no sé, el promedio, la desviación estándar, algunas características de la distribución de sus variables, y luego ya aplica algún método que seguro ya eventualmente van a ver en econometría, algún tipo de regresión eh, logística, algún Probit, algún Tobit, Heckman, no sé, regresión discontinua, diferencias, diferencias.
el método que sea relevante para su pregunta de investigación. Y una vez que tiene ese análisis, uno tiene que presentar sus resultados y se presentan en tablas, en gráficos o en mapas también a veces, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, toda esta parte de acá sigue la lógica del proceso de hacer una investigación, pero en esta parte básicamente aprendemos a utilizar Stata. Luego, recién desde la sesión 5 vamos a aprender las bases relevantes que creemos que van a utilizar en tesis. ¿Por qué estas? Porque son las más utilizadas, al menos en economía, y porque tienen información sobre datos medioambientales. La ENAO es la encuesta que más se usa en economía. De las tesis que he leído, el 70% utiliza la ENAO. Es la encuesta nacional de hogares, la principal en el caso peruano. Es la encuesta más grande e importante porque es la que determina la que se encarga de medir la tasa de pobreza monetaria en el Perú. Y como mide la tasa de pobreza, también tiene información sobre ingresos, gastos, y los gastos e ingresos se dividen por tipos, eh, esa información está bien desagregada. Uno puede saber cuánto consumen los hogares por tipo de alimentos, por cuánto de pan consumió, cuánto de fruta consumió, cuánto de carne consumió, cuántas veces al año consume o compra esos bienes. También hay un módulo sobre producción agropecuaria, hay un módulo sobre productor independiente, hay un módulo sobre gasto en salud, eh, hay un módulo sobre problemas sociales, sobre opiniones sobre democracia, gobernabilidad y transparencia. Entonces es una base de datos bastante completa, por eso es que se usa bastante y la vamos a ver en una sesión. Pero además de eso, el INEI proporciona otro conjunto de encuestas, censos y repositorios de datos que también vamos a ver en esta parte de la sesión 5. Y luego en la sesión 7 vamos a ver bases de datos ya más enfocadas en producción agrícola o agropecuaria en general, como la Encuesta Nacional de Hogares, el Censo Nacional Agropecuario y algunas bases de Produce que también hacen seguimiento a producción, precios y empresas. Y finalmente en la sesión 8 vamos a ver dos bases de datos que tienen más características del clima, del medio ambiente, que es el CINIA y la base de datos del CENAMI. Y finalmente se espera que la sesión 9 habiendo aprendido todo esto, ustedes puedan hacer algún tipo de análisis no tan complicado, pero inicial, preliminar, de algún tema que a ustedes les interese. Entonces, yo les voy a proveer un conjunto de preguntas y ustedes van a escoger alguna de ellas y en base a esa pregunta van a explorar alguna base de datos de estas y van a presentar eh, algunos gráficos, tablas, estadísticos para tratar de responder esa pregunta, ¿no? Evidentemente no les vamos a pedir que apliquen algún método econométrico complejo, no, simplemente que sea un análisis más descriptivo, estadístico, con lo que hemos aprendido acá, ¿no? Lo máximo que se espera que ustedes presenten quizás son gráficos, mapas, y si ya conocen algo de regresiones, sería genial, pero si todavía no han llegado a esa parte, no hay problema, ¿sí? Entonces, más indicaciones sobre esta exposición ya les voy escribiendo por correo. Se va a hacer en grupo y así que no hay problema. También se va a tomar en cuenta la asistencia, así que voy a estar al tanto de ello. En el caso de las sesiones presenciales, tomo lista en ese momento, pero en las sesiones virtuales, el Zoom ya me da un reporte de las personas que se han conectado, así que no tengo que llamar lista porque ya está registrado automáticamente. ¿Sí? Eso, listo. Y creo que nada más. Dicho eso, ¿tienen alguna pregunta? Más o menos viendo la lista de estudiantes, creo que conozco a parte de ustedes porque hemos llevado macroeconomía o micro en algún momento, así que veo nombres conocidos, así que saben que pueden tener confianza conmigo, me pueden preguntar en cualquier momento,
Si tienen problemas para abrir el, para abrir el Stata, me dicen si necesitan ayuda eh, con algún código o no tienen alguna parte del material, me pueden decir con total confianza. ¿Sí? Listo. Entonces, sigamos. Les mandé este correo eh, ayer. Este link de Zoom va a ser para todas las sesiones virtuales, así que pueden utilizarla. Y luego de eso les mandé otro link, que es este, donde van a estar las grabaciones de todas las sesiones virtuales. Y finalmente les mandé estos links de acá, que son que es Stata en diferentes versiones, pero el que quiero que utilicen es este, porque es el más fácil de descargar y de hacer que funcione en sus computadoras. ¿Cómo lo utilizamos? Simplemente descárguenlo. Yo voy a descargarlo de vuelta. Voy a abrir esto. Me aparece la página del Drive. Descargo. No demora mucho. Y lo descargo en acá. Acá aparece Stata 16, pero hay un cierre en el icono. Eso quiere decir que está comprimido. Así que hago clic derecho y acá me aparece eh, extraer todo. Uy, no estoy compartiendo. Uy, perdón. Me hubieran avisado antes, chicos. Estaba, Sí estás estaba, compartiendo, Diego, sí se ve tu pantalla, sí se ve la sí. pantalla. Ah, Sí, sí. sí se ve la pantalla. Entonces, gracias, María. ¿Algún problema con tu computadora? Seguro chequea o vuelve a conectarte. Les decía esto. Acá aparece eh, con un cierre. Entonces hacen anticlic y acá aparece extraer todo. Ya pueden extraer todo. Extraer. Esperamos unos momentos. Lo bueno de esta versión de Stata es que es una versión portable. No hay que instalarlo. Una vez que va a descargar, de frente se puede utilizar. Así que eso es lo bueno de esta versión. A ver, mientras va descargando. Stata ya está en su versión 19. Este año salió la versión 19 de Stata. Stata tiene más de 20 años, así que ha ido mejorando. Las versiones que podemos utilizar son la 15, 16, 17, 18, 19. Versiones anteriores de la 15, probablemente vamos a tener algunos problemas, en especial para hacer mapas o hacer gráficos, porque esas versiones no tienen eh, algunos comandos sobre todo de formato para hacer gráficos y mapas. Pero desde el 15, 16 y posteriores ya eh, es casi indiferente el uso de Stata, en especial de lo que vamos a hacer. Para cuestiones complejas como inferencia causal, machine learning, gráficos en tres dimensiones, recién Stata 18, 19 sería recomendable, pero para lo que vamos a ver en este curso, que se trata básicamente solamente de limpieza de base de datos, gráficos básicos y mapas sencillos, suficiente es hasta 15. ¿Sí? Ok, ya descargo acá, entro y acá me aparece este icono que dice Stata MP64, entro y solamente pongo OK. Me va a aparecer este símbolo, bueno, este mensaje rojo, pero no hay problema, igual funciona. Pongo acá cualquier cosa y funciona. ¿Sí? Entonces, este es el Stata 16, que como se dan cuenta, no hay que instalar, solamente descargar.
A diferencia del Stata 17, que también les mandé en correo, el Stata 17 que les mandé al correo, ¿dónde está? Acá está. Hay que descargar, hay que descomprimir, pero después hay que, eh, hay que hacer un paso adicional que se llama eh, craquear, y eso a veces es confuso y he tenido alumnos que han tenido problemas para ello, pero también lo pueden utilizar. Vamos a probar. Igual descargo Stata 17, acá está, igual aparece con un cierre, pongo extraer todo, ya está. Acá está la misma carpeta pero sin el cierre, entro y acá dice setup, que sería instalar, entramos a setup, ponemos sí y dejamos que instale, ponemos next, 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 en mi caso ya está instalado, así que lo voy a cerrar, pero ustedes ponen continuar, 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 hasta que acabe de ejecutar el instalador. Y una vez que instala todo, ponen finalizar. Y acá las instrucciones le dice, luego de ejecutar el instalador, abrir la carpeta crack y reemplazar eh, el archivo stata 64 en la carpeta de instalación. ¿Qué significa eso? Entro a esta carpeta que dice crack, acá dice stata, copio, pongo copiar. Luego busco el lugar donde ha instalado Stata. En mi caso, seguro ha instalado en el disco C. Vamos a buscar disco C. En el disco C probablemente lo ha instalado en archivo de programas. Acá está, Stata 17. Acá instaló Stata en mi computadora y acá pongo pegar. Y me va a decir reemplazar este archivo y le pongo sí, reemplazar. Y una vez que reemplaza, ya Stata funciona. Acá está. Ya está. Ese sería Stata 17 y esa es la forma de instalar. Y finalmente también les mandé el Stata para Mac, que es un poco más complicado. Si alguien tiene Mac, me avisa porque tengo un manual eh, para instalar para Mac, porque es un poquito más complicado. ¿Sí? La recomendación siempre es utilizar SATA en Windows. En Mac eh, no suele ser eficiente SATA en Mac. Se cuelga, se cierra solito mientras uno va ejecutando, no permite abrir bases de datos muy grandes. Mejor es utilizar Stata. Bueno, en general, para trabajar con datos es mejor Windows que Mac, ¿no? Mac está diseñado más para diseño, videos, no tanto para datos. ¿Sí? Listo. Entonces, espero que bueno, que hayan instalado ayer, hoy día o en este momento Stata y con eso vamos a empezar. Si alguien tiene problemas instalando, me puede decir ahorita y le ayudo, puede compartir su pantalla y ver qué sucede. Entonces, yo voy a poner pausa 5 minutos y si alguien me dice
me pide ayuda, vemos que comparta pantalla para ver qué sucede con su instalación de Stack. Y mientras tanto voy a estar compartiendo el material de hoy por acá. Chicos, ya. ¿Alguno tuvo problemas con la instalación de Startup? Ah, 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 ah. Ya, Jessica, no te preocupes. Jessica, te mandé un correo. Listo. Entonces, continuemos. Creo que estoy compartiendo, sí, ¿no? Karen, ¿quieres compartir? Que Sharia me pidió para compartir, pero creo que todavía no comparte. A ver. Ya. Entonces, de todos modos, me escriben por el chat si necesitan ayuda. Vamos avanzando un poco. Ok. Este video les recomiendo que lo vean después. Son 20 minutos, pero vamos a resumir un poquito. Ese video también lo presenté el taller de R hace algunos meses. Y en ese video se aborda esa pregunta de qué programa elegir o aprender cuando uno estudia econometría. eh, y es una pregunta que a todos, cuando somos estudiantes, nos viene a la cabeza, porque existen tantos programas.
que uno no tiene tiempo ni, ni fuerzas para aprender todos los programas, porque existe, no sé, Julia, Stata, R, Python, MATLAB, eViews, ArcGIS, no sé, existen muchos programas que uno puede aprender y que se pueden utilizar desde la economía para aplicar econometría o estadística. Entonces, eh, este video de Nick, que es un profesor de econometría, eventualmente van a utilizar un libro o algunos libros de él. Él publica libros de econometría muy buenos. Lo interesante de sus libros es que además de, de presentar la parte explicativa de los modelos, la parte matemática, teórica, intuitiva, también presenta código en Stata, R y Python de cada uno de los métodos, pone ejemplos de aplicación de los métodos y por eso se ha hecho muy famosos sus libros. Eventualmente la van a utilizar seguro en algún curso. Y él discute acá y compara los pros y contras de aprender varios programas. Creo que analiza cuatro o cinco programas. Acá analiza Stata, R, Python, MATLAB, Julia y Excel, ¿no? Y finalmente llega a una conclusión o a dos conclusiones. Una es que uno debe aprender el programa que más se utiliza en el ámbito donde uno espera trabajar en el futuro, ¿no? Entonces, si yo quiero dedicarme a la investigación micro, probablemente Stata sea lo más relevante. Si me quiero dedicar a la investigación macroeconómica, probablemente MATLAB sea más importante. Si quiero dedicarme más a temas monetarios, puede ser eViews, MATLAB. Si quiero aplicar métodos más complejos, quizás Julia. Si quiero aplicar, si quiero hacer análisis de Big Data, probablemente Python o R. Pues cada programa tiene su aplicación particular o sus aplicaciones particulares. En el caso de Stata, Stata es un programa que se ha hecho muy famoso porque tiene exactamente las herramientas para hacer investigación micro y de forma bastante accesible y rápida. Si nosotros revisamos las publicaciones de investigación micro a nivel mundial, la mayoría está hecho en Stata. Hoy en día, las revistas de economía más importantes, los que están en cuartil uno, cuartil 2, no solamente piden a los autores el texto de su investigación, sino también piden el código y la base de datos que han utilizado en su investigación. Entonces, es normal que uno vaya a una investigación y al final de la investigación uno pueda descargar los códigos y y los y las bases de datos de la investigación. Por ejemplo, a ver, acá voy a buscar una investigación para mostrarles de lo que hablo. Espérame un segundo. Ya. Por ejemplo, esta investigación dice, está publicada en The Journal of Public Economics. Es una investigación de peruanos, de Noelia Bernal, Carpio y Klein, y se llama Los efectos del acceso a la seguridad, al seguro de salud, evidencia de regresiones discontinuas para el Perú. Es una investigación en una revista muy reputada, que es muy buena internacionalmente, y esta revista pero esta revista obliga a los autores a publicar su código, ¿no? Entonces acá abajo dice descargar el replication package. La replication package es una carpeta donde está el código que ha utilizado el autor
y las bases de datos que ha utilizado el autor. Entonces, uno descarga eso, está de libre acceso, entra a la descarga y acá encuentra los códigos, que en ese caso están en Stata. Hay 4 códigos de Stata. Están las bases de datos, en ese caso que son de la ENAU, y por ahí deben aparecer los resultados y también una explicación de qué hace todo ese código. Y eso es una práctica habitual en esas revistas porque hubo casos en el pasado donde había manipulación de datos, los autores no eran honestos. Y cuando uno revisa esos replication package, se da cuenta que la gran mayoría está en Stata y muy pocos están en R, muy pocos están en Python y casi ninguno está en MATLAB o en otros programas. Entonces, Stata sigue siendo, hasta hoy en día, el programa más conocido, más utilizado en investigación de microeconomía en particular, y por eso es que se utiliza y por eso es que se enseña en las universidades. A pesar que es un programa que cuesta un poquito alto a comparación de otros, sigue siendo el más usado. Y es el más usado porque tiene códigos y tiene comandos, perdón, tiene comandos que están hechos, están diseñados para ser utilizados rápidamente. Si yo quiero aplicar un método de, por ejemplo, se me ocurre, regresión discontinua como este, para aplicar ese método en Stata son unas cuantas líneas de código, unas cuantas 5 o 6 líneas de código para aplicar el método. Si yo quisiera hacer el mismo método, pero en Python me demoraría unas 30 40 líneas para hacer lo mismo. Y en R igual, en R quizás más líneas de código. ¿Por qué? Porque R y Python no son programas diseñados para economía, son programas diseñados para otros objetivos donde los economistas han logrado acoplarlo para el uso de economía, ¿no? Python es un programa de programación, es un- una herramienta de programación general, donde uno puede hacer páginas web, donde uno puede hacer aplicaciones de teléfonos, donde uno puede automatizar algunas cosas. Es un programa en general. Dentro de ese programa en general, los economistas han visto que algunas herramientas se pueden utilizar para el análisis económico. Igual en R, R es un programa para los analistas de datos de cualquier carrera y los economistas han entrado a utilizar algunas herramientas para aplicarlo a sus estudios. Pero Stata sí es un programa diseñado para economistas y por tanto tiene aplicaciones específicas, directas y fáciles de utilizar para economistas. Eventualmente, Stata también ha sido utilizado o es utilizado por politólogos, sociólogos, antropólogos, administradores, gestores, pero la mayoría de usuarios de Stata son economistas, ¿no? Stata es un programa que tiene su dueño, se llama Stata Corp, la empresa dueña de Stata, y como tiene una empresa detrás, Stata suele tiene un costo un poco alto, pero eso no quita que valga la pena pagar ese costo porque es bastante útil. Listo. Entonces, dicho eso, para tratar de convencerlos de que es relevante estudiar Stata o aprender Stata, vayamos ahora sí a abrir el programa. Ok, yo tengo Stata acá. Entro acá a Stata y tengo esta pantalla. Esta pantalla se llama el interfaz de Stata o también se le conoce como la máscara de Stata. Al igual que cualquier programa, lo que nosotros vemos es solamente una consola, solamente vemos el interfaz. El programa en sí es mucho más grande, pero no vamos a acceder a él porque en el fondo hace acciones internas. Nosotros interactuamos con el programa mediante esta máscara y por tanto vamos a ver sus partes. Y para ello voy a mostrar con colores.
Esta pantalla, esta interfaz, esta consola tiene básicamente 8 partes. La primera parte, que es esta, que está en rojo, se le conoce como la bienvenida y la información de Stata, ¿no? Acá están las características de Stata, de la versión y las características de su Stata. Lo primero que voy a fijar es esto, ¿no? Este es Stata 16, que les comenté que Stata 16 es suficiente para lo que vamos a ver en este curso. Otra característica importante es esto, MP. Stata tiene 3 versiones, una versión estándar, una versión intermedia y una versión completa. Esta es la versión completa, el MP es la versión completa. ¿En qué se diferencian las 3 versiones? En la cantidad de variables y observaciones que permite abrir cada una de ellas. La versión estándar, que es la más chiquita, la que se recomienda para estudiantes, que se conoce como la SB, si no me recuerdo. La SB solamente puede abrir hasta 2000 variables. La siguiente versión, la intermedia, puede abrir, si no me recuerdo, hasta 7000 variables. Y la MP puede abrir hasta eh, 55.000 variables, si no me recuerdo. Entonces, esta es la más grande de todas, la MP, y puede abrir bases de datos grandes. La base de datos más grande que vamos a utilizar acá es el Censo Nacional, bueno, el Censo Agropecuario, la CENAGRO, y esa base de datos tiene, creo que 3 millones de observaciones, así que se van a poder abrir normalmente. Tiene 3 millones de observaciones y 200 variables aproximadamente, y se va a poder abrir sin problema. Luego, la otra parte, la segunda parte de Stata es esto que estoy poniendo en verde, que se llama la ventana de resultados. En esa parte blanca, que ahora está vacío, van a empezar a aparecer los resultados de las órdenes que yo le dé a Stata. Entonces, si le pido a Stata que haga una tabla, esa tabla va a aparecer en ese espacio en blanco. Si le pido que me haga una regresión, los resultados de la regresión van a aparecer ahí. Si le pido que haga un test de medias, el resultado del test va a aparecer en esa pantalla. Todos los resultados van a aparecer ahí, excepto los gráficos. Los gráficos no van a aparecer en esa pantalla, los gráficos van a aparecer en una ventana que se va a abrir cada vez que haga un gráfico. Pero todo lo demás de resultados que no sean gráficos van a aparecer acá. Luego, la tercera parte sería esta acá, que se llama la ventana de comando o la línea de comando. En esa ventana se ponen las órdenes, las instrucciones que le voy a dar a Stata. Por ejemplo, si quiero hacer una regresión, ahí voy a escribir el comando regress y voy a poner la lista de variables, ¿no? Y una vez que ponga esa orden, pongo enter y Stata me va a dar los resultados en la parte que ahora está vacío, esa parte verde. ¿Cuál es el problema de esta ventana de comando? Que yo le tengo que dar las órdenes una por una a Stata. Si quiero hacer una regresión y luego hacer un gráfico y luego hacer una tabla, primero tengo que darle la orden de la regresión, luego de la tabla y luego del gráfico, uno por uno. Entonces, no vamos a utilizar mucho esta ventanita de comando, pero igual la dejamos acá, conocemos que existe. Luego, la otra parte, la cuarta parte, está en azul, se llama el panel de revisión o la ventana de revisión, que yo le conozco como la ventana historial. En esa ventana de historial o de revisión va a aparecer líneas rojas y líneas negras. Esas líneas van a aparecer cuando yo le dé alguna orden a Stata. Si yo le doy una orden a Stata y la orden se puede cumplir, va a aparecer una línea negra. Si yo le doy una orden a Stata y esa orden no se puede cumplir, va a aparecer una línea roja. Entonces, ¿por qué no se puede cumplir una orden? Probablemente porque escribí mal la orden, escribí mal alguna opción, escribí mal alguna variable,
el comando no existe o está mal escrito. Por alguna razón, si no se puede cumplir una orden, acá sale una línea roja. Y si se puede cumplir, una línea, un texto, una línea negra. Por eso le llamo historial, porque te va avisando de cuál ha sido tu progreso, lo que has hecho, ¿no? Si lo que has hecho ha estado funcionando o no ha estado funcionando. Esa sería la parte 4. La parte 5 que voy a poner acá, que está en esta parte que estoy señalando, se llama la ventana de variables o el panel de variables. Este panel de variables ahora está vacío, pero ahí vamos a encontrar eventualmente la lista de variables y su descripción. Acá dice nombre de variable y al costadito va a decir label o descripción de variable. Los nombres de variables suelen ser una sola palabra o una sola cadena de texto sin espacios vacíos y usualmente en minúscula y sin valores atípicos. En los nombres de variables no se ponen tildes, no se ponen símbolos eh, como slash o el código de dólar o la almohadilla. No, se suelen poner palabras simples que no tengan valores atípicos y que no tengan espacios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Stata puede confundir esos símbolos raros o las tildes o las ñes con otros usos, entonces puede ser confuso para Stata. Hay que tratar de poner nombres de variables lo más simples posible. Vamos a ver que el INEI, por ejemplo, suele poner ñes y tildes en sus nombres de variables y eso es un problema luego para nosotros cuando queramos utilizar esa base de datos. Y esos nombres, como son bien chiquitos, es solamente una palabra o una cadena de texto bien pequeña, no da mucha información sobre el contenido de la variable y por eso que al costado va a aparecer la descripción de la variable o el label de la variable, donde ya uno se explaya en qué tiene la variable, ¿no? Supongamos una variable que vamos a encontrar es en la de now, hay uno que se llama gasoc2. Uy, acá lo escribí mal. Es gasoc2. Gasoc2. Ese nombre de variable no me dice mucho. No. Uy, ¿cómo borro esto? Acá estábamos. Estamos. Entonces, en la de now hay una variable gasoc2. Es un, es una cadena de texto bastante sencilla, pero no me dice mucho. Entonces, al costado está la etiqueta, el label o la descripción. Ahí recién me dice que esto es el gasto del hogar total anual deflactado eh, bruto del hogar, ¿no? Entonces, todas las características de la variable recién me la dan de la etiqueta. Luego, acá abajo, tenemos el panel de propiedades, tanto propiedades de la base de datos como propiedades de las variables. En el caso de los datos, me dice la cantidad de observaciones, la cantidad de variables, cuánto pesa la base de datos y si la base de datos tiene algún nombre en particular o tiene una descripción en particular. Al igual que Excel, cada columna bueno, en una base de datos de Excel, cada columna es una variable y cada fila suele ser cada una observación. Entonces acá me dice la cantidad de variables, que sería la cantidad de columnas, y la cantidad de observaciones, que sería la cantidad de filas. Y acá me dice las características de cada una de las variables. Pueden haber variables numéricas, puede haber variables categóricas, variables texto, variables en formato fecha. Esa información me la pone acá. Luego ya estamos en esta parte, acá arriba. Tenemos este menú acá arriba. Todos los programas, seguro en Word, en Excel, siempre aparece una barra menú como esta, donde uno puede
guardar su proyecto, donde uno puede abrir un proyecto pasado. En el caso de Stata también es lo mismo, uno puede abrir un proyecto pasado, guardar su proyecto, pero también tiene opciones adicionales, como la que aparece acá, datos gráficos, que vamos a ver en un ratito para qué sirve. Pero básicamente, todo lo que necesite utilizar manualmente está acá arriba. Finalmente, la última parte de Stata está acá abajo. Esa barrita que está abajo se le conoce como la barra de estatus. Acá dice C, users, de Cuyego, Desktop, Stata 16, ¿no? ¿Por qué se llama barra de estatus? Porque ahí me dice en qué parte de la computadora está trabajando Stata. Y a esa carpeta se le conoce como el directorio. El directorio es la carpeta donde Stata va a estar trabajando principalmente. Si yo le pido que abra una base de datos, Stata la va a buscar en esa carpeta. Si yo le pido que exporte un gráfico, va a guardarlo principalmente en esa carpeta. Si yo le pido que guarde temporalmente una información de alguna regresión, lo va a guardar en esa carpeta. Entonces, siempre es importante, no solamente en Stata, sino en cualquier otro programa, determinar ese directorio para saber dónde Stata está trabajando. Listo, entonces esas son las 8 partes de la interfaz de Stata, así que vamos a ir trabajando con esto. Vamos a cerrar esto. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Pues pasemos a lo siguiente. Hay 3 formas de utilizar Stata. Uno, utilizando solamente la ventana comando. Otro es utilizando botones. Y otro es utilizando un do file. Estas dos de acá son un poco ineficientes. La que nosotros vamos a utilizar es esta, la última. Pero de todos modos, vamos a explicar qué es esto. La ventana comando, utilizar Stata mediante la ventana comando es básicamente darle órdenes en esta ventanita que aparece acá abajo, ¿no? Entonces, yo le puedo decir a Stata, muéstrame la multiplicación de 5 por 5. Y acá me sale 25. Le puedo decir a Stata, créame 1000 observaciones. Y acá me dice, hemos creado 1000 observaciones. Le puedo decir a Stata, genera una variable X que sea igual a eh, un valor ficticio con distribución eh, normal estándar. Y le puedo decir, hazme un gráfico de esa variable. Y acá me hace el gráfico de histograma de esa variable. Vamos, acá está. Entonces le tengo que dar las órdenes uno por uno, ¿no? Le he dicho, muéstrame la multiplicación de 5 por 5, he puesto Enter, crea 1000 observaciones, crea una variable ficticia aleatoria que siga una distribución normal estándar y hace un gráfico de un histograma de esa variable que he creado. Entonces tengo que darle una por una las órdenes Stata para que las vaya cumpliendo. ¿Ok? Eso es utilizar Stata por la barra, por la ventana comando. ¿Cuál es el problema? Que es un poquito difícil replicar ese resultado, ¿no? Si yo quiero volver a ver la multiplicación de 5 por 5, tendría que volver a escribir display, que es mostrar 5 por 5,
Si quiero volver a hacer el gráfico, tendría que escribir de vuelta, hacer un histograma de X. Tengo que volver a escribir la orden una y otra vez. Si yo quisiera compartir esas órdenes con mi coautor, con mi profesor, con mi compañero de clase, tendría que copiar esto manualmente, llevarlo a una hoja en blanco, porque esto en realidad no es un código, ¿no? Eso solamente es el resultado. Entonces es problemático porque uno no puede rehacer, replicar y compartir lo que está haciendo en Stata, las órdenes que está dando Stata. Por eso es que no es recomendable, no es eficiente, pero sirve de vez en cuando uno quiere hacer algo urgente o algo que no va a necesitar replicar en el futuro. Luego, la siguiente forma es con los botones. Acá arriba, en Stata, tenemos este botón que dice datos, este botón que dice gráficos, este botón que dice estadísticas. Con estos tres botones, estas tres pestañas, uno puede hacer la mayoría de acciones permitidas en Stata, o al menos las más importantes. Uno puede hacer tablitas descriptivas de las variables, uno puede crear variables nuevas, reemplazar valores de las variables, uno puede recodificar variables, uno puede ordenar la base de datos, uno puede crear matrices, uno puede hacer gráficos de barras, de puntos, de torta, histogramas, ¿no? Uno puede hacer regresiones, por ejemplo, acá dice regresión lineal, uno puede hacer análisis de ANOVA, regresiones censuradas, truncadas, puede hacer logit, probit, puede hacer inclusive acá regresión lazo, que es una regresión de tipo de Machine Learning. Uno puede hacer múltiples tipos de análisis bayesianos, muestreos. Entonces, gran parte de lo más utilizado en Stata está en estos tres botones. Por ejemplo, esto que hice histograma con un código isX, que era hacer un histograma de la variable X, también lo podría hacer con esos botones. Voy a gráficos, voy a histograma, me va a abrir una pantalla. Acá me dice qué datos quieres graficar, le digo la variable X y me hace un conjunto de preguntas para las características del gráfico, ¿no? Si quiero utilizar a todas las observaciones o solo quiero utilizar un conjunto acotado de observaciones, si quiero ponerle características adicionales al eje Y, al eje X, quiero ponerle título, leyenda al gráfico y luego pongo OK y me sale el gráfico, ¿no? Entonces, eh, este gráfico lo hice de dos formas, ¿no? Una forma mediante la ventana comando, otra forma con botones. Ambos son válidos, ambos me dan el mismo resultado. Lo bueno de hacer con botones es que no necesito conocer los comandos. Se han dado cuenta que no necesito saber el comando para hacer histogramas, solamente pongo acá histograma y ya está. Igual, yo no conozco los comandos para hacer regresiones, pero acá me dice que puedo hacer regresión lineal, hago clic, me dice que elija la variable dependiente, que elige la variable independientes, le voy a poner quizás algunas características como una regresión robusta. Acá me pregunta cómo quieres que presente los resultados en una tabla, en un reporte. Pongo OK y me sale el- los resultados de la regresión. Entonces, no necesito conocer los comandos, no necesito saber la sintaxis de, de regresiones, solamente con botones puedo hacer todo el análisis. Es válido, sí, y se recomienda cuando uno tiene que hacer cuestiones puntuales que no va a repetir en el futuro, pero la desventaja es la misma que utilizar la ventana comando, que uno no lo puede replicar, ¿no? Uno, para compartirlo con su coautor, con su profesor, con su compañero, no se puede porque tendrías que decirle a la otra persona, haz clic en este botón y luego haz clic en la siguiente opción y luego completa esto, esto, esto. Tendrías que darle los pasos, uno a uno los pasos para que pueda replicar lo mismo, ¿no?
Lo más eficiente en el contexto de Stata es utilizar un do file. Un do file, como su nombre lo dice, es un archivo, ¿no? Un file, un archivo, donde uno va haciendo, un archivo donde uno muestra lo que está haciendo. Y ese archivo básicamente es una hoja en blanco donde uno va anotando lo que está haciendo, donde uno va poniendo su código. ¿Cómo accedo a esa hoja en blanco? Acá arriba, donde estoy señalando con el mouse, dice abrir nuevo editor de archivos do. Hago clic ahí y me aparece esta hoja que está en blanco. Es simplemente un bloc de notas. Yo suelo poner este bloc de notas a un costado y al otro costado pongo la máscara o la máscara de Stata y suelo trabajar así. A un costado esta hoja en blanco y a este costado la interfaz Stata. Entonces, en esta hoja en blanco yo puedo escribir las órdenes a Stata. Por ejemplo, muestra la multiplicación de 5 por 5. Haz un gráfico de la variable X. Genera una variable Y que siga una distribución normal estándar, una distribución normal con media 5 y desviación 2. Haz una regresión entre la variable Y y la variable X. Haz un gráfico de dispersión entre la variable Y y la variable X. Entonces, voy escribiendo el código poco a poco y eso lo puedo guardar porque es una hoja en blanco, un bloc de notas y lo puedo compartir con mi coautor, con mi profesor, con mi compañero sin ningún problema y él lo puede también utilizar, puede replicar mis resultados en su computadora. Otra ventaja de esto es que cuando tenemos proyectos largos, una tesis es un proyecto largo porque demora un año y quizás más, uno tiene que guardar su código y luego de algunos meses lo vuelve a abrir y continúa con su trabajo, luego lo deja, deja su tesis unos meses, lo vuelve a abrir. Entonces uno va avanzando progresivamente su tesis, entonces tiene que guardar el archivo, guardar los comandos, guardar el código y por eso es recomendable esto. ¿Sí? Si se dan cuenta, solamente he escrito las órdenes. Para ejecutar las órdenes, selecciono la línea que quiero ejecutar y acá arriba dice ejecutar selección, en lo que estoy señalando. Hay una hojita con un triángulo de play y una vez que aprieto eso, acá en la ventana de resultados aparece el resultado, ¿no? Acá también selecciono histograma y me sale el gráfico. Selecciono esta orden que dice generar la variable Y que tenga una distribución normal con media 5 y desviación 2 y me dice que está mal escrito. Notar que acá me dice un error, ¿no? Dice, no conocemos la función rnormal. Está mal escrito. Sería normal, ¿no? Ahora sí, selecciono, ya lo creo. Le digo que ahora voy a la regresión, selecciono la orden de regresión, pongo ejecutar, me sale la tablita de regresión, selecciono acá la orden para hacer un gráfico de dispersión y me hace gráfico de dispersión. Y eso lo puedo guardar. Acá dice archivar o guardar. Lo guardo en cualquier carpeta con cualquier nombre, que voy a ponerle el nombre sesión 1. Cierro Stata y otro día regreso y encuentro acá el do file, lo abro y lo vuelvo a tener acá. Entonces, eso es la forma más eficiente de utilizar Stata con el do file. Y es lo que vamos a hacer en ese curso. Normalmente yo les voy a mandar un do file con
con los códigos principales que vamos a trabajar esa sesión y vamos a ir revisándolo poco a poco. Lo ideal sería que nosotros estemos tipeando el comando, ustedes estén tipeando el comando o las órdenes mientras yo voy enseñando, pero como tenemos pocas sesiones, probablemente eso va a tomarnos mucho tiempo. Entonces les voy a mandar un código ya más o menos terminado y durante la sesión vamos a ir trabajando sobre ello. Listo. ¿Qué más? Entonces, cerremos esto. ¿Qué chicos? ¿Hasta hay preguntas? Ah, ah, ah. Sigamos. ¿Qué tipos de archivos hay en Stata? Hay muchos tipos de archivos relacionados a Stata, pero los principales son los que he puesto en la pantalla. Uno, los do files que ya hemos visto. Segundo, DTA, que son las bases de datos en formato Stata. Los archivos ADO, que son la función que corre Stata detrás de un comando, que vamos a ver en un rato a qué se refiere. Help, que es una hoja de ayuda que tiene cada uno de los comandos, y el log file, que es simplemente guardar los resultados de Stata como si fuera una hoja que se puede compartir. Primero, el do file tiene extensión .do. Por ejemplo, cuando yo guardé el do file, que se llama sesión 1, acá dice archivo do, y voy a propiedades y dice .do. Entonces, cada vez que veamos un archivo que termina en .do, sabemos que es una hoja donde están las instrucciones, las órdenes para ejecutar algún tipo de acción. Luego, DTA, que también va a estar en extensión .dta, es un archivo donde están las bases de datos. Es como si fuera un Excel, donde en las columnas están las variables, en las filas están las observaciones. En un rato les voy a pasar un archivo DTA, pero básicamente es un Excel donde está la información de mi encuesta, de mi censo, ¿ok? Luego el ADO. El ADO es lo siguiente. Cuando yo eh, corrí hace un rato una regresión, vamos a volver a abrir esto. Cuando yo corrí la regresión, a ver, deme un segundo, voy a volver a correr esto. Cuando yo corrí esta regresión y me dio esta tablita, Stata internamente ejecuta varias cosas, ¿no? Hace diferentes transformaciones matemáticas, hace eh, diferentes acciones para darme estos numeritos. ¿No? No es que de la nada salen los números, no es que Stata se inventa los números, sino que hay un proceso interno donde hace los cálculos de la estimación de los betas, de los coeficientes, la estimación de los errores estándar, hace acá dos tests de significancia individual,
aplica una fórmula para sacar los intervalos de confianza, hace un test de simplicidad conjunta, hace un par de divisiones para sacar estos R cuadrados, ¿no? Entonces, no es que el comando de frente te da los resultados, sino que hay un proceso interno. Igual, cuando yo corro este grafiquito que dice scatter, no es que de la nada Stata se inventa el gráfico, sino que hay un proceso interno, ¿no? Un proceso donde empieza a ordenar los puntitos, les da un color, le da un color de fondo a cada puntito, le da un color, le da el color a las líneas de los ejes, le asigna los numeritos de etiquetas a cada eje. Ese proceso interno que sigue Stata cada vez que yo le doy una orden está en los hados, en los hados. ¿Dónde encuentro los hados? Yo tengo acá la carpeta de Stata 16 que descargué y cuando entro ahí, acá hay una carpeta que se llama hado. Entro ahí, entro a base y acá están un montón de carpetas que va de la A a la Z y también de 0 a 9. Y dentro de cada uno de estos están los hados. Si yo quiero saber el hado del comando regress, que es el de regresiones, busco R, la carpeta R, y acá busco regress. Y acá está regress. Dice regress hado. Entro y es una hoja en blanco, pero una hoja, un bloc de notas, donde dice, esta es un programa que define al comando regress. Para correr ese comando necesitamos las siguientes propiedades y una vez que tenemos esas propiedades, se ejecuta todo esto. En todo este código